nuevamente con ustedes, de quien les habla Wilber. Dios nos revela todo esto mediante su palabra. Dios nos enseña en la Biblia. Dios nos manifiesta su sabiduría en esta sagrada escritura, en la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo al hombre. ¿Cómo podemos comunicarnos con Dios? ¿Cómo será nuestra comunión con Dios? ¿Será necesario comunicarnos con Dios? ¿O no? Si es necesario, ¿cómo hacerlo? ¿Voy a ir al cielo a llamarlo? ¿Cómo? Pues la comunicación con Dios es muy importante. Y es más, la comunicación con Dios debe ser diario. ¿Cómo se comunica un padre con su hijo? Pues se comunica constantemente, ¿verdad? Y si acaso que un padre no se comunica con su hijo de 6, 7 a 8 años, ¿cómo será su vida de ese niño? Pues al azar, va a llorar. Ese niño le va a faltar algo. Entonces, ese niño necesita comunicarse con su padre, con su madre, ¿verdad? Pues va a prosperar el niño cuando tenga esa constante comunicación. El niño va a pedir y el padre lo va a dar. La madre lo va a dar. Cuando un niño que está lactando llora y llora y llora y llora y llora, su mamá hará caso de él. Claro, le dará de lactar y el niño tendrá que callarse, ¿verdad? Pues es similar. Nuestra comunión con Dios tiene que ser constante. Y si no nos comunicamos con Dios, estamos perdidos, como un niño perdido, sin saber a dónde va. Y estamos llorando. En tragedias, tenemos problemas, tenemos accidentes, tenemos peleas. E incluso nosotros mismos no estamos bien. E incluso nosotros mismos a veces nos odiamos por lo que hacemos, el mal. Después estamos arrepentidos. Es porque no tenemos una comunión con Dios. Si tienes un problema, si te han denunciado por las leyes penales, jurídicas, pues sabes, ahora tienes que comunicarte con Dios. Ya no denuncies a tu enemigo o al vecino que te hizo problema, a la policía, a la fiscalía. No, quéjate a Dios. Dios te va a resolver tu problema. Pero me preguntarás, ¿cómo me comunico con Dios? ¿Qué hago? Pues sabes, en Daniel 9:3 de nuestra Sagrada Escritura, Dios nos manifiesta que nosotros debemos de comunicar en una oración. En una oración. Pero ¿cómo debe ser esa oración? ¿Qué es la oración, en otras palabras? En 1 de Samuel 1:9 al 15, la oración es comunión con Dios, es conversar con Dios, hablar. ¿Y sabes cuánto poder tiene la oración sincera? En Santiago 5:16 nos dice, la oración tiene mucho poder. Mucho poder. Ya lo verás. Pero ¿en nombre de quién debemos de orar? Dios nos manifiesta en su palabra, en su Biblia. Dice
debemos de orar por Dios en el nombre de Jesús. Ya más adelante estaremos entendiendo por qué en Jesús. Pues Jesús, te voy adelantando, Jesús es nuestro Salvador. Gracias a Él tenemos la gracia libre, tenemos esa gracia gratuita de pedir el perdón. Perdóname, porque antiguamente, en la Biblia nos manifiesta que los hombres pedían el perdón mediante un holocausto, sacrificaban sus animales, pues aquella sangre significaba la muerte de Jesús, que vertió sangre en la cruz, murió por nosotros, por amor a nosotros, y ahora tenemos un perdón gratis, ya no de presentar holocaustos de nuestros animales, nada al respecto. Ahora, ¿contesta a Dios nuestras oraciones? Hermanito, sí, Dios contesta nuestras oraciones. En San Mateo 7 al 11 dice: pidan y Dios los dará. Yo quiero darte a lectura en este lindo libro de San Mateo, que nos dice Jesús, el que nos habla Dios al respecto sobre la oración. Si Dios necesariamente nos contesta o escucha nuestras oraciones. San Mateo 11 del 1, San Mateo 7 del capítulo 7, versículos 7 al 11. Yo te ayudo, yo voy a dar la lectura. Y anótate, San Mateo 7 al 11. Dios nos manifiesta de esta manera: pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide un pan? ¿O darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, deben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes lo pidan. Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resume la ley de los profetas. Ahora, hermano, tú me preguntarás: ¿y si le pido $10,000 a Dios, me dará? ¿Me lo dará? ¿Sería capaz de darme? Claro, Dios te lo va a dar. Pero Dios sabe si esos $10,000 se te darán provecho. ¿En cómo administrarías ese dinero? Es como decir, yo te pongo un ejemplo. Cuando un niño te pide un cuchillo, ¿tú lo darás? Claro, no lo vas a dar. No lo vas a dar el cuchillo porque puede pasarle un accidente, puede cortarse, yo qué sé. Con certeza Dios también sabe, conoce nuestro futuro. Si pides $10,000, Dios sabe cómo te puedes destruir esos $10,000. Si eres joven, pues vas a ir a discotecas. Dios sabe que vas a gastarlo, ni vas a acordarte de Él. Vas a gastarlo en cosas inmunes. Dios sabe, conoce. Pero si realmente sabe Dios cuándo dártelo, tienes que esperar. Espera un poco, espera. Dios dice: espera, yo te voy a dar. Y la usarás.
Ahora, yo te hablo de la oración y la fe. Estamos dando a conocer, nos está enseñando nuestro querido Dios sobre la oración, pero ahora quiero darte a conocer sobre la fe. Pues ya sabemos que si pedimos a Dios nos los da. Hermano, hermana, ora a Dios, conversa con Dios. ¿Cómo conversa un niño con su padre? Igual, hay que conversar en oración a Dios, arrodillándonos reverentemente y así poder pedir lo que nosotros queramos. Pero hay que saber qué pedir. Dios nos las va a dar. Ahora yo, mediante qué puedo pedir a Dios, pero sin antes, para tener que pedir en una oración, tienes que tener fe. ¿Y qué es la fe? En Hebreos 11:1 al 6, la fe dice que es creer sin ver. Entonces, ¿tengo que creer en algo que no veo? Exacto. Tienes que creer en algo que no ves, que es Dios. Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Dios es espíritu. Dios es amor. Y tenemos que creer en Él sin verlo. Pero, ¿por qué creer si no lo he visto? Te preguntarás. Pero sabes, yo te digo que esa respuesta ya no nos toca a nosotros. Cuando ya nos vayamos al reino de los cielos lo sabremos cómo será al respecto. Porque tan solo y llanamente tú debes saber que ¿por qué existes tú? ¿Por qué existe el planeta? ¿Por qué existe todo lo que veo? ¿De dónde viene? Entonces debes ser cauteloso y tener mucho cuidado en esto. Solo creer en Dios porque Él nos las ha creado. Entonces en Hebreos 11:1 al 6 nos dice que la fe es creer sin ver. Así como tú crees que existe el viento, pero nunca lo has visto, pero la sientes. Ahora, ¿cómo puede desarrollarse mi fe para creer en Dios? Está en Romanos 10:17. Es cuando el mensaje de Dios y de la palabra de Cristo, o sea, cuando tú empiezas a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios, la Biblia, la Santa Biblia, pues tu fe se va a desarrollar paulatinamente. Entonces es cuando ya va a crecer tu fe, va a desarrollar, vas a empezar a creer más en Dios, en el amor de Dios. Para tener una oración, tienes que tener fe primeramente. Si te encuentras en la Biblia, si tú vas a dar a lectura, vas a estudiar la Santa Biblia, encontrarás en Mateo más adelante, en el Nuevo Testamento, que Jesús caminaba en las aguas. Y los discípulos se sorprendieron, pensaron que era un fantasma. ¿Cómo pudiera caminar en agua? Pero Jesús se acercaba y se dieron cuenta que era Jesús. Pero ¿cómo así podía caminar en el agua? Ellos también podían caminar en agua. ¿Sabías eso? Pero ellos tenían que tener fe. Fe en Jesús, fe en Dios, fe en el Espíritu Santo. Y podían caminar en el agua. Pues lo hicieron. Y caminaron en el agua. Los discípulos caminaron en el agua. Está en la palabra de Dios, está escrito ahí. Pero en esta, Pedro se hundió. Mientras caminaba, se hundió. Y pidió auxilio, pidió ayuda. ¿Qué pasó Jesús? ¿Qué le dijo? Hombre de poca fe. Entonces, hay que tener fe en Dios.